Bueno, estamos estudiando el libro de Génesis. Hemos llegado a la última sección de este libro, donde vamos a comenzar a enfocarnos un poquito más en el cuarto patriarca de la nación de Israel. Y este es José. Entonces, durante este capítulo vamos a ver la historia de la familia de Jacob o la familia de Israel a través de la vida de José. Y desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50, la historia se va a enfocar más en la vida de José que en la de los otros patriarcas. Porque si nos hacemos un repaso general, la mayor parte, casi que la cuarta parte del libro de Génesis es acerca de esta última sección, acerca de José. Y a través de él vamos a ver cómo es la vida del creyente, que en medio de pruebas, circunstancias, tribulaciones, etc., Dios va a intervenir para formar carácter, formar nuestra fe, para formar nuestra confianza en el Señor. Entonces, vamos a ver cómo en medio de las decisiones de los hermanos de José, en medio de las decisiones de los hombres, en medio de las circunstancias, Dios va a intervenir, no porque Él esté consintiendo la decisión de los hombres, sino porque Él va a mostrar su poderío en medio de estas cosas, y Él va a utilizar todo lo que va a suceder alrededor del entorno de José para encaminarlo hacia su plan perfecto. Y de esta manera vamos a ir identificándonos con nuestro caminar de fe como creyentes, de cómo muchas veces nosotros pensamos de que Dios está influyendo en las decisiones de los hombres, pero muchas veces simplemente son los hombres actuando bajo su propia voluntad, en su propia carne. Y eso Dios no lo consiente porque no están haciendo su voluntad. Pero en donde sí Él va a intervenir en nuestras vidas es en medio de todas esas decisiones para enseñarnos, para formarnos, para formar carácter y para que nuestro caminar de fe vaya creciendo, porque esa es su obra en nosotros. Que seamos formados para ser instrumentos aptos y útiles para su gloria. Y eso es lo que vamos a ver a través de la vida de José. Eso es lo que vamos a ir estudiando poco a poco para ir digiriéndolo y para ir identificándonos con él. Vamos a ver cómo este niño mimado de Jacob va a ser el que chismea acerca de sus hermanos, y esto va a provocar el odio y la envidia en sus hermanos a tal punto de que van a querer venderlo apenas se les ponga la oportunidad enfrente. Bueno, y en sí, inicialmente la intención era exterminarlo, ¿verdad? Pero de verdad, vamos a ver la intervención de Dios en medio de estas cosas. Y él es vendido luego entonces a unos mercaderes que van en dirección a Egipto, y allá vamos a ver en otros capítulos acerca de esa historia. Entonces, conforme vayamos avanzando en su historia, en su vida, una característica que vamos a ver en él es que él no va a cambiar, no va a comprometer su fe. Va a ser un hombre íntegro que va a mantener su devoción a Dios, aún a pesar de las circunstancias y de las pruebas en donde vaya a andar. Y algo que también vamos a ver en medio de esta historia son dos cosas específicas. Como les decía, lo que es el caminar de fe del creyente, y también a través de su vida vamos a ir identificando varias características que asimilan la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ir viéndolo poco a poco. Entonces, vamos a iniciar capítulo 37 de Génesis, primero por el inicio. Capítulo 37, versículo 1 nos dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Ok,
nos está diciendo el versículo 1 en dónde está la familia de Jacob. Esto es muy importante cuando vamos a estudiar la palabra. Nos ubica en el contexto, nos ubica geográficamente en dónde está la familia. Y ahí poco a poco vamos a ir entendiendo el por qué la palabra de Dios nos ubica. Y es importante ver este contorno acerca de lo que nos habla la palabra. Recordemos que Jacob había estado en Sucot, luego habitó en Siquem. Luego de aquella matanza de Simeón y Leví, cuando asesinaron a todos los hombres de la ciudad de Siquem, Jacob está temiendo por su vida, por la represalia que podía tener los otros pueblos alrededor de Siquem. Y entonces es cuando Dios lo llama a Betel. Y estando en Betel, él continúa su camino hasta Hebrón, que es en donde está en este momento, en donde él se encontraría con su hermano Esaú para sepultar a Isaac, su padre. Entonces, aquí nos ubica en dónde está en este momento. Él está en Hebrón. Versículo 2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. ¿De quién? La familia de Jacob. Y vamos a ver la historia de la familia de Jacob a través de José. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va gestando el plan divino. A través de la vida de José nos va a ir reflejando y nos va a ir hablando acerca de cómo es nuestro caminar como creyentes, cómo debe ser nuestra fe, cómo debe ser nuestro carácter formado en medio de las tribulaciones. Y también vamos a ir viendo poco a poco características de nuestro Señor a través de su vida. También a través de la vida de José es que vamos a ir viendo la historia de la familia de Israel, porque él es el primogénito, el que va a heredar la bendición de Jacob. Entonces, versículo 2, seguimos leyendo, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y aquí vemos no solamente que José era el más amado por su padre, no solo porque lo ha tenido en su vejez, sino porque también es el hijo de la mujer que él ha amado tanto. Es hijo de Raquel. Y nos relata también acerca de cuál es la situación con sus hermanos, porque él no va a provocar mucha risa y mucho agrado en medio de sus hermanos por causa de su favoritismo. Entonces nos va dando un preámbulo nos está preparando acerca de lo que vamos a ir viendo y las razones y los fundamentos de la manera en la que van a actuar sus hermanos. Entonces, continuamos, versículo 3 dice: y amaba a Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, este favoritismo ya hemos visto que no es nada bueno, no le hace nada bueno a las familias. Y el mayor ejemplo, o el más fresco, debió de haber sido Jacob, porque el favoritismo en su casa fue lo que comenzó a provocar todo aquel engaño en contra de Esaú y su padre. Recuerdan, Esaú el favorito de su padre y Jacob el favorito de su madre. Y todo esto provocó un caos en su familia y trajo consecuencias. Y ahora él lo está aplicando también en su casa. Entonces, pareciera que él no ha aprendido completamente la lección acerca de este tema. Entonces, parte de este favoritismo que él tiene con José, le hace una túnica de colores. Pero esta túnica no es como cualquier otra. Normalmente, las túnicas en este tiempo se hacían sin mangas, para que la persona pudiese tener movilidad con sus brazos a la hora de trabajar en el campo.
Esta túnica específica en su contexto histórico nos dice que es como un tipo de gabardina, de mangas largas, precisamente similar a la que usaban los gobernantes en ese tiempo. Y con esto, al Jacob hacerle una túnica de colores a José, ya le estaba dando una señal a la familia acerca de sus intenciones de ponerlo a él como heredero de su casa. Entonces, no es solamente el amor preferido del padre hacia José, sino que ahora es más evidente porque anda una túnica de colores. Entonces, imagínense lo que puede estar gestándose en los corazones de los demás hermanos. Continuamos porque sus hermanos nos dice que lo aborrecían, no podían hablarle pacíficamente. Entonces, era obvio, o podríamos pensar, era obvio para José de que cuando él quería comentar algo, hablar algo, la respuesta de sus hermanos iba a ser un poco, con un poco de roce, con un poco de fricción. Pero vamos a ver lo que él hace. Versículo 5 nos dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. Vemos a un joven que no está siendo tan prudente. Tras de que ve que la reacción de sus hermanos no es nada agradable, nada amable, ahora entonces, soñé esto y voy a ir a contarles. No sabemos, no nos dice la escritura con qué intención, pero él es un joven inmaduro. Él pudo haberse reservado estas cosas para él y su padre. Y su padre posiblemente lo hubiese guiado de una manera más sabia. Pero él lo cuenta a sus hermanos. Ahora, esto que él hace de contarle los sueños que él tiene a sus hermanos va a agravar aún más la situación con ellos. Y el tener este rencor, este odio en sus corazones y esta inmadurez de José no les va a permitir ver que a través de esto Dios les estaba hablando acerca de lo que venía más adelante para la casa de Israel. Entonces vemos cómo la envidia y el odio está siendo una distracción en sus vidas para poder ver con claridad lo que Dios está mostrándoles. Continuamos, porque versículo 6 dice: y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Ahora ya no es solo el amor de papá, la túnica de colores, sus palabras, su presencia. Ahora está soñando estas cosas y nos viene a declarar lo que posiblemente ha de significar esto. De verdad que los corazones de los hermanos de José estaban siendo formados y estaban siendo probados. Y estaba generando cada vez más y más y más odio en ellos. Ahora, este sueño estaba anticipando la provisión de Dios para la casa de Israel más adelante, en el tiempo de la hambruna. Y de nuevo, ellos no están fijándose en esto. Ellos ni por la mente les pasa de que José va a llegar a ser el primer ministro sobre Egipto, el segundo después del faraón. Ni por la mente les pasa. Y no pueden verlo porque están cegados por el odio que hay en su vida, en su corazón. Entonces, vamos a continuar con el siguiente sueño, porque si no les fue suficiente el primero, ahora vamos a hacerlo un poquito más claro. Entonces, en el segundo, versículo 9 dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí.
Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Vemos la reacción de Jacob. Le está reprendiendo. Posiblemente le está diciendo: de verdad se dio cuenta que él no está siendo sabio, no está siendo prudente en primero ver la reacción de sus hermanos y continuar diciéndoles y declarándoles estas cosas, y que ahora, aparte de esto, lo involucraba a él y a su esposa. Entonces, lo que ellos no sabían nuevamente es que este sueño les está mostrando el ascenso de José en el gobierno de Egipto, la manera en la que con autoridad Dios lo iba a usar sobre este lugar, sobre esta tierra de Egipto. Pero también algo que vemos acá respecto a este sueño, a este relato, es que en Apocalipsis capítulo 12 versículo 1 nos habla de la misma similitud con este sueño, y nos habla de igual manera acerca de la casa de Israel, acerca de la nación de Israel en el tiempo del fin. Entonces veamos cómo todo se va conectando y cómo vamos viendo pequeños destellos. Dios nos va dando pequeños destellos, no solamente del inicio, sino del final. Porque en Él todo es perfecto y su palabra va toda unida. Continuamos porque nos dice que ahora entonces ya a José lo odian, no solamente por sus chismes y su favoritismo, sino que también ahora por sus sueños y sus palabras. Ah, sí, con que está soñando estas cosas. Qué bonito. Probablemente ya, si antes no le hablaban amablemente, ahora menos. Continuamos con versículo 12, que dice que después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando, él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Algo que estamos viendo acá con estos sueños de José es que Dios le está dando una imagen de lo que vendrá más adelante, pero no por donde él tendrá que pasar para llegar ahí. Y antes de continuar con esta siguiente parte, debemos comprender de que para nuestras vidas hoy, el Señor nos anticipa a través de su evangelio, a través de su palabra, que nos espera espuma, algodones, almohadas y toda una cosa, todo un camino, pero plano, sin piedras en el camino en absoluto. No, en nuestro caminar cristiano, ¿qué es lo que nos promete nuestro Señor Jesucristo en sus evangelios? Prueba, dolor, sufrimiento, tribulaciones. Eso nos promete, pero más importante, Él se enfoca en nuestro glorioso final, en su presencia, en su eternidad. Y aunque nos está mostrando esta imagen hermosa, no nos está diciendo: sí, van a pasar por pruebas, pero tú no sabes por qué pruebas vas a pasar. No sabemos por dónde tendremos que caminar. Pero lo importante de todo esto es que cuando el Señor comienza su obra en nosotros como creyentes,
no es porque Él se deleite en que nosotros estemos sufriendo. No, es que este mundo se opone a las cosas del Espíritu, a las cosas eternas. Y si nosotros verdaderamente queremos buscar a nuestro Señor y anhelamos y deseamos su promesa fiel de habitar eternamente con Él, Él nos dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicción. Porque en medio de todas estas cosas, en medio de este mundo, Dios utilizará todo lo que nos rodea para formar carácter, fe, confianza en nosotros. No nos muestra por específicamente en dónde tendremos que caminar, pero sí nos promete que vamos a vencer porque Él está con nosotros, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro refugio y Él es el que conforta nuestros corazones, nuestro buen Padre, nuestro buen pastor. Entonces, vamos a continuar ahora con el fruto de la envidia, porque en versículo 12, entonces estábamos leyendo de que José es enviado a seguir a sus hermanos. Recordemos, Siquem fue de donde ellos huyeron porque estaban temiendo por su vida después de la masacre que hicieron, y ahora sus hermanos regresan a apacentar a las ovejas a este lugar. No tiene mucho sentido. Aparte de esto, de Hebrón a Siquem aproximadamente son 3 días de camino. Entonces no es que están aquí cerca, sus hermanos se han ido lejos a buscar en dónde apacentar a las ovejas, y como si fuera poco, se van unos 20, 30 kilómetros más allá, y José va solo, 17 años, y va solo en medio del desierto. Pero algo que podemos rescatar acá de José es su fidelidad y obediencia a su padre, como lo fue nuestro Señor Jesucristo y como debería de ser nuestras vidas con nuestro Señor, de fidelidad y obediencia. Ahora, a lo lejos, Él los sigue hasta Dotán y a lo lejos los encuentra, pero lo que no sabe es lo que va a comenzar a suceder después de esto, porque mientras Él va caminando, teniéndolos a la mira, sus hermanos lo ven y comienzan a gestar un plan para poder asesinarlo. Comienza a dar fruto la envidia, y esto es peligroso. Esto es peligroso. Vamos a ver, continuamos leyendo, versículo 18. Dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. No dijeron ni tan siquiera: ahí viene nuestro hermano. Viene el soñador. Vean el desprecio que le tenían a José. Versículo 20. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Aquí lo que estamos viendo es que ya aquella inquietud en sus corazones ha aumentado a tal punto de odiar y de tener envidia hacia su hermano, al punto de desearle la muerte. Y esto es algo en lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque la envidia no es nada buena. Las raíces de amargura se pueden convertir en odio y envidia. Y el fruto de esto, o sea, esto es fruto de la carne. Esto es fruto de la carne. Y el fruto de esto va a ser pecado y muerte. Ahora, en la Escritura podemos ver algunos ejemplos acerca de la envidia. Y el más claro es nuestro Señor Jesucristo, que por envidia los fariseos y las autoridades sacerdotales de aquel tiempo lo asesinaron. Pablo en Filipenses, ¿qué dice? Que por envidia muchos predican el evangelio. O sea, que no es solamente para desear el mal a alguien, sino para ese espíritu de competencia.
dentro del ministerio, dentro de la iglesia, dentro de los creyentes. Entonces tenemos que cuidar y guardar nuestros corazones para que eso no comience a gestar y a crecer y comenzar a dar fruto en nuestra vida, porque nada bueno nos espera. Lo mejor que es para nosotros buscar ser llenos del Espíritu y apegarnos al Señor, pero hasta con las uñas, porque no es mentira, estamos en un cuerpo de pecado y muchas veces Él quiere dominar sobre nosotros, pero por eso es la necesidad de mantenernos apegados al Señor, para que su Espíritu, para que Él sea quien reine en nuestras vidas, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y nuestras convicciones. Muy bien, resulta que en versículo 20 ya ellos tienen su coartada acerca de qué es lo que van a hacer con José. Y vean lo que dice en versículo 20 al final: veremos qué será de sus sueños. Básicamente, recordemos que los sueños de José no son una creación de su imaginación, sino que es Dios hablándole a él acerca de su voluntad, de su plan. Y con esta frase, básicamente lo que ellos están diciendo: vamos a ver si el plan de Dios se va a cumplir cuando Él esté muerto. Vamos a ver si el plan de Dios se va a cumplir en su vida, en mi vida, cuando usted sea eliminado, cuando usted sea derrotado, cuando usted esté besando el polvo, derrotado. Vamos a ver si se cumple la voluntad de Dios en su vida. Esto, sí, lo están diciendo los hermanos de José, pero trayéndolo a nuestro plano, esas son las intenciones del enemigo y no debemos de ignorarlas, porque su plan es traer destrucción y muerte al creyente. Así que, en medio de todas estas cosas, vamos a ver la mano poderosa de nuestro Señor obrando y usando todas estas cosas para bien, para guardar y proteger la vida de José. Versículo siguiente, en versículo 21, vemos la intervención del hermano mayor, el primogénito. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano sobre él, no pongamos mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Vemos aquí la intervención de Rubén. Como hermano mayor, él debía de dar cuentas ante su padre acerca de sus hermanos, y él intenta salvarlo. No lo maten, pónganlo en la cisterna. Esta cisterna era un pozo profundo en medio del desierto para poder almacenar agua, para que los camellos pudieran beber, pero esta estaba vacía, como lo estamos viendo. Ahora, él trata de intervenir ante sus hermanos, y posiblemente él se va, no sabemos a dónde, pero vamos a ver más adelante que cuando él regresa por José para tratar de librarlo y que se vaya para la casa. Él no está. Y aquí es donde comienza el inicio de la prueba de José. Sí, aquello de los malos tratos de sus hermanos, sí, es algo que probablemente nosotros vamos a ver muy cercano, con nuestro jefe, dentro de nuestra familia, con otras personas, con el vecino, etc. Porque son cosas que suceden. Pero la verdadera prueba de José ahora está a punto
de comenzar, porque lo toman, le quitan su túnica, lo echan a la cisterna. Más adelante, cuando él se encuentra nuevamente con sus hermanos, nos dice la escritura de que José clamaba a ellos, clamaba por piedad, por misericordia a ellos. ¿Y ellos qué fue lo que hicieron? Después de que lo pusieron en la cisterna, muy cómodamente se sientan a comer. No había remordimiento en ellos, no había arrepentimiento, ni había compasión en sus corazones. Más bien, esta zona en donde están, Dotán, era una ruta comercial. Era una ruta normal en donde los comerciantes y mercaderes traficaban y trasladaban mercadería. ¿Qué estaban haciendo ellos ahí? No lo sabemos. Pero ven a estos ismaelitas, y más adelante nos va a decir que son ismaelitas, madianitas, y este juego de palabras acerca de quiénes eran. Lo único que tenemos que saber de ellos es que son los que descienden de Ismael, y los madianitas son los que descienden de la relación de Abraham y Sétura. Así que son un solo pueblo que ha sido, es la línea rechazada de parte de Dios. Entonces, estas personas vienen, cuando los hermanos de José los ven, el que tiene la idea, vamos a ver, es Judá, dice: vendámoslo. En lugar de ver qué hacemos con él, vendámoslo a los mercaderes. Y es lo que continúa hablando acerca, el versículo 26. Dice: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Judá tiene una idea y altera el plan de matarlo. No, mejor vendámoslo y nos deshacemos de él. Judá, ¿quién era? Y de él vamos a ver la próxima semana. Judá es el escogido por parte de Dios para que a través de su linaje viniera el Mesías. Y vean lo que están haciendo. Está vendiendo a su hermano, y algo peor va a suceder la próxima semana. Él tiene esta idea, todos consienten con su idea, y José es vendido y llevado a Egipto. Ahora, hasta acá podemos hacer un recuento, enumerar algunas características de nuestro Señor en José. Vamos a ver. Él es amado por su Padre, es el consentido de su Padre. Recordemos cuando Jesús es bautizado y asciende de las aguas, de los cielos se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Delante de sus hermanos, delante de otros judíos, de otros hebreos. Al igual que José, es claro que es más amado por su padre. También, José es odiado, ¿por qué? Por sus palabras, por los sueños que decían que era lo que iba a venir más adelante. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, en sus enseñanzas, perturbaba a los líderes de este tiempo. Y ellos comenzaron a odiarlo por su mensaje, por hablar acerca de lo que viene, de lo que vendría, de lo que iba a ser, de su mensaje de esperanza. Porque José lo que está haciendo a través de, Dios lo que está haciendo a través de estos sueños en José es, podríamos decir, dar esperanza al pueblo de Israel, a su familia en este momento. Al igual que nuestro Señor, con su mensaje daba esperanza y nos da esperanza a través de su vida, de lo que Dios estaba haciendo. También, este odio se convirtió en envidia, y la envidia llevó y dio fruto este deseo de matar a José. ¿Qué pasó con los fariseos?
comenzaron a ver cómo planear matar a Jesús y cómo concretar su plan apenas tuvieran la oportunidad. Por último, hasta este momento, y vamos a ir viendo más cosas conforme avancemos en otros capítulos, José fue vendido como esclavo por su círculo más íntimo, sus hermanos, su familia. Jesús fue vendido como esclavo. Vamos a hacer una pausa con esto. Fue vendido a precio de esclavo. Que el precio de un esclavo en ese momento eran 30 piezas de plata, lo que pagaron por entregar a Jesús. ¿Y fue vendido por quién? Por su círculo íntimo también, por sus amigos. Bueno, por su amigo, por Judas. Entonces, vamos viendo este contraste, ¿verdad?, acerca de lo que nos está hablando la Escritura en este momento y nuestro Señor Jesucristo. Esto porque toda la Biblia, de principio a fin, toda la Biblia, de principio a fin, nos va a direccionar hacia Jesucristo. Porque todo gira en torno a Él. Todo es acerca de Él, de su propósito y de su plan. Ahora continuamos. Versículo 29 nos dice: después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Vamos a hacer una pausa acá porque vemos, ahora sí, Rubén no estaba ahí, no estaba consintiendo en la venta de su hermano. Y cuando llega, no sabe ni qué hacer ni a dónde meterse ahora cuando vaya a darle la cara a su padre. Porque él es el que tiene que rendir las cuentas. ¿De dónde está José? Y los demás hermanos: tranquilo Rubén, tenemos esto resuelto. Vamos a comenzar con la segunda parte del plan. Y este plan lleva engaño. Entonces nos dice que toman la túnica, la manchan con sangre del cabrito, versículo 32, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Es interesante cómo ellos nada más llevan y le presentan la prenda a Jacob y le dicen: esto lo encontramos, ¿es la de su hijo o no? Y no dicen nada más, como diciendo: Jacob, saque sus propias conclusiones. ¿Cómo hasta este punto continúa dando fruto lo que Jacob una vez sembró, verdad? El engaño. Y ahora el fruto lo está viendo en sus hijos, que lo están engañando a él. Y él guarda luto, rasga sus vestiduras. Cuando Rubén lo hizo, esta acción de rasgar sus vestiduras representaba o luto, como lo estamos viendo acá, o también arrepentimiento, como Rubén lo hizo cuando vio que no estaba José. Entonces, por más que los planes de los hombres, las decisiones de los hermanos de José hayan querido moverse de un lado para otro, hayan querido matar, eliminar a José, lo que podemos ver acá es a Dios interviniendo con poder, con su voluntad, soberanamente, para encaminar a José hacia su voluntad, hacia su plan. Él está tomando todas estas cosas para que Él sea glorificado, para que su plan soberano sea sobre el de los hombres. Y esta, de la misma manera, es en la que Dios puede intervenir en nuestras vidas. Y lo hace, encaminándonos hacia su voluntad. Y aunque nosotros
no tengamos ni idea de por qué están sucediendo cosas, de por qué pasan, no quiere decir de que el Señor no esté obrando, de que el Señor no esté actuando y nos esté encaminando, porque es así. Muchas veces el Señor va a ir cerrando puertas para que nosotros no nos desviamos ni a un lado ni para el otro, sino que nos enfoquemos en cuál es su voluntad, para gloria de Él. Vemos que entra la segunda parte del plan en marcha con esto del engaño. Y ahora al final del capítulo, versículos 35 y 36 nos dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Podemos ver y darnos cuenta de que no solamente Dina era hija de Jacob, sino que parece que tiene más hijas. Y la única manera en la que un padre puede ser consolado es con la verdad. Lo que no vemos acá. Quién sabe de qué manera ellos trataron de consolar a Jacob, pero la única manera en la que hubiese sido consolado su corazón era con la verdad, la cual están escondiendo a su padre. De manera general, en medio de todo esto, de nuevo, Dios estaba obrando para bien. Dios está interviniendo, Dios está trabajando en el carácter del que va a ser el instrumento en sus manos para cuidar de su pueblo en Egipto, para guardarlo en el tiempo del hambre. Y ese tiempo de hambre va a llegar hasta más de 15 años después. Pero Dios durante todo este tiempo está trabajando en el carácter de José. Está formándolo. El hecho de que veamos, el que no veamos el porqué de la prueba no quiere decir de que Dios no está trabajando en nuestras vidas. El hecho de que el Señor nos muestre la imagen de lo que Él anhela para nosotros no quiere decir que nos estemos dando la imagen completa de por dónde tendremos que pasar para ser formados para su gloria, para formar nuestro carácter. Ahora, también, y esto es muy importante, el hecho de que Dios esté trabajando en nuestro carácter, en nuestra fe, en nuestro crecimiento espiritual, no quiere decir que todo gira en torno a usted o en mí, sino que todo gira alrededor de la gloria de Dios, de lo que Él pueda hacer a través de nuestras vidas, involucrarnos en su gran obra para que todo sea para Él. Entonces, si cualquier cosa quiere traer orgullo a nuestra vida o quiera exaltarnos acerca de lo que servimos o hacemos o de la manera en la que Dios nos está hablando, usando, que toda la gloria sea para nuestro Señor, porque nada gira en torno a nuestra vida, sino que todo debe dirigir la mirada del creyente y del no creyente hacia el Señor. Por eso es que Dios trabaja en nuestro carácter por medio de las pruebas y de las circunstancias, para hacernos instrumentos aptos para su gloria. Y tanto en esta historia como en nuestras vidas podemos ver la providencia de Dios, de cómo Él toma eventos y circunstancias y cosas ordinarias en nuestra vida para hacer algo hermoso y usarlo para su gloria. Esa es la providencia del Señor, que toma cosas ordinarias de nuestra vida para mostrarnos su gloria, su poder, su soberanía. Y en esto debemos de confiar. Así que, hermanos, no desfallezcamos, no nos echemos así que no desfallezca nuestro corazón, no nos desalentemos en medio de la prueba, de la circunstancia, de la tormenta, que Dios está obrando en medio de todo esto, e incluso en medio de las consecuencias de nuestras decisiones.
Dios puede utilizar todas estas cosas para su gloria, para mostrarnos su amor y su fidelidad. Y muy importante, tomemos aliento en sus promesas y en su palabra, porque esta será nuestra ancla en los tiempos de angustia. Amén. Señor, te damos toda la honra y toda la gloria a ti. Gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que por favor tú uses tu escritura, Señor, tu palabra, un mensaje para traer aliento, ánimo a nuestra vida, para buscarte fervientemente y buscar estar cada vez más y más y más cerca, Señor, en ti. Para que nada gobierne nuestra vida, sino es tu amor, tu verdad y tu presencia, Señor. Que seas tú en el trono de nuestro corazón siempre. Te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor Jesucristo. En nombre de Jesús oramos. Amén.